estamos de vuelta para continuar con Diálogo, este espacio de información, de opinión, como le decimos también siempre, de reflexión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Recuerde, la radio con cobertura en todo el territorio y TVL, la televisión legislativa con señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Estamos hablando sobre la palma aceitera. Ese es el producto que hoy nos ha concentrado en la jornada de este día. Nuestro siguiente invitado es el ingeniero Francisco Naranjo. Él es director ejecutivo de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera. Para quienes tienen la oportunidad de ir hasta la provincia de Esmeraldas, yendo desde Quito hacia esa parte del país, y al lado derecho vemos unas enormes palmeras, muchas de ellas que se están secando. Esa es la palma aceitera, pero ya con la enfermedad, así nos acaban de decir los expertos. Vamos a conversar sobre esa enfermedad, cuánto eso le afecta al sector y cuánto de esto puede solucionarse con la intervención del propio Estado. Por eso, nuevamente, bienvenido Francisco, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar aquí. Gracias, Nancy, un gusto estar aquí en el programa. Hay una enfermedad que está afectando a la palma aceitera, le llaman ustedes la pudrición del cogollo. A ver si nos ponen esto un poquito para entenderlo quienes no somos expertos en la materia, pero que estamos en la obligación, primero de informar y también nosotros de estar correctamente informados. Gracias, Nancy. Sí, el sector palmicultor, al igual que cualquier otro sector agrícola grande, es decir, de cultivos intensos y extensos, como puede ser el banano, los pastos, el arroz, el maíz, etcétera, es susceptible del ataque de enfermedades y problemas fitosanitarios. En el caso particular de la palma estamos viviendo un problema conocido como la pudrición del cogollo, la PC. Es una enfermedad que no es nueva en el Ecuador. Ya en los años 80 se afectaron cerca de 15.000 hectáreas en la zona del oriente, lo que es ahora Sucumbíos y Orellana. Y bueno, esa es una zona que después del ataque de la enfermedad ha sido reemplazada y replantada con material tolerante, con material genéticamente más apropiado para defenderse de la enfermedad, y hoy es una zona muy productiva. Sin embargo, lastimosamente la enfermedad en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, ha atacado la zona de San Lorenzo, en el norte de la provincia de Esmeraldas, donde también se han perdido unas 15.000 hectáreas de palma aceitera, y la enfermedad viene avanzando hacia el sur y ahora está, por ejemplo, en el área de Biche, que es de la parroquia un poco más al norte del cantón Quinindé, donde es el centro del cultivo de palma en el Ecuador. ¿Qué provoca esta enfermedad? ¿Qué la produce? Uno de los principales problemas es que después de casi 40 años de investigación, tanto aquí en Colombia y en otros lugares, donde ha afectado la enfermedad, no se ha logrado identificar a ciencia cierta el agente causal. Hay grandes indicios de cuáles serían los agentes que causan APC. Lastimosamente, hasta el momento no se ha podido determinar a ciencia cierta cuál es el mecanismo de afectación de la planta. Sin embargo, lo que sí está claro es que una planta que ha sido afectada por PC, la única alternativa que tenemos es erradicarla, es decir, eliminar para evitar que se siga propagando la enfermedad, reducir el inóculo de manera que poder contener el avance de la enfermedad. ¿Se trata de un hongo? ¿Es un hongo? Una de las alternativas que se ha barajado es la presencia de un hongo, de un fusarium. Sin embargo, no se ha logrado determinar con las pruebas científicas que efectivamente ese es el origen de la enfermedad. Puede ser uno de los elementos que están alrededor del desarrollo de la enfermedad, pero no es el único ni es el determinante. ¿Cómo se dan cuenta que está la planta enferma? La enfermedad empieza con la palma, tiene una flecha, la primera hoja, la hoja que se les llama como bandera, que es la primera que sale, la que está más al centro. Cuando uno ve que esa hoja empieza a caerse, empieza a amarillarse, se tiene el indicio de que esa es que la planta está afectada. Claro, si uno va a la parte central de la planta y retira la hoja bandera y ve que esa parte ya del tejido, del meristema, de la parte interna de la planta está ya putrefacto, incluso se siente un olor muy peculiar, pungente, ¿sí? Entonces ya es producto de que el ataque de la enfermedad y la planta ya está en una etapa de desarrollo ya muy avanzado, y lo más conveniente es erradicar la planta de raíz. ¿Esta enfermedad ataca a la planta tierna, medianamente o ya avanzada de edad? En realidad no tiene una edad específica de ataque. Lastimosamente en la zona de San Lorenzo, plantaciones muy jóvenes se han visto afectadas. Digo lastimosamente porque cuando es atacada una plantación ya en una etapa más madura,
ya el palmicultor que ha hecho su inversión de alguna forma ha podido recuperar parte de ese dinero. Ya. Sin embargo, cuando la enfermedad ataca en los estadios muy tempranos de avance de desarrollo del cultivo, lo que se logra es que efectivamente no se ha llegado a la etapa productiva y se pierde toda una inversión. Estas 15.000 hectáreas que se han perdido en San Lorenzo, más las que se han perdido en el oriente en los años 80, suman ya más de 150 millones de dólares en inversión agrícola. Es decir, esto es una inversión muy grande, pero sin embargo, si bien ha sido una pérdida muy grande para el sector palmicultor, el principal problema es la afectación social. Como bien decíamos en el segmento pasado, hay sectores de la provincia de Esmeraldas cuya actividad económica se basa en el cultivo de palma. En San Lorenzo, por ejemplo, la pérdida de estas 15.000 hectáreas de palma en los últimos 5 o 6 años han llevado consigo que se han perdido también más de 2.000 puestos de trabajo directos y otros 4.000 indirectos. Esto de alguna forma se puede dimensionar un problema social muy grande que se está viviendo actualmente en San Lorenzo. Luego la enfermedad ha venido avanzando hacia el sur, hasta ahora en Biche, donde estimamos se han perdido 2.000 o 3.000 hectáreas de cultivo, y está a las puertas de la principal zona palmera del Ecuador, que es el cantón Quinindé, donde 120.000 hectáreas de palma son cultivadas actualmente, y donde más de 3.000 palmicultores se dedican a esto y unas 30.000 personas viven directamente del cultivo de palma. Están en pánico, entonces, supongo, ahí en la zona. Entonces, claro, aquí el problema es muy serio porque al margen de las importantes pérdidas económicas para el sector palmicultor, aquí se está viviendo una posibilidad de una amenaza social y una crisis social muy grande en el cantón Quinindé, dado que esa es una zona donde los cultivadores de palma son principalmente pequeños productores con menos de 50 hectáreas, que, como repito, basan su actividad y su actividad comercial y económica en el cultivo de la palma. Esta preocupación respecto de la mano de obra, de las pérdidas, ¿también se suma a que la cantidad de aceite disminuye? Sí, esto es un tema importante. Las 280.000 hectáreas que se cultivan en el Ecuador, el año pasado produjeron más de 500.000 toneladas de aceite. De esas 500.000 toneladas, unas 220.000 se consumieron de forma local en la industria nacional de aceites y grasas vegetales y deja un excedente muy grande de exportación, 280.000 toneladas. De esas 280.000 toneladas exportadas a los mercados de la región, ingresaron al país más de 300 millones de dólares. Ahora bien, es cierto que las afectaciones al PC, a las afectaciones a la palma aceitera por parte del PC, han reducido la producción de aceite, pero no todavía de una forma para afectar el aprovisionamiento de aceites y grasas vegetales para el Ecuador. Eso hay que dejar claro, tenemos un excedente muy grande. Sin embargo, es preocupante que por un lado una inversión agrícola se esté perdiendo, por otro lado las consecuencias sociales por la pérdida de los puestos de trabajo, y por otro lado no estamos creciendo como podríamos crecer en un producto que tiene un potencial de exportación muy grande. Es decir, la palma aceitera con una política pública adecuada podría fácilmente duplicar sus exportaciones de aceite en 3, 4, 5 años. Es decir, podríamos de esos 300 millones de dólares hacer los 600, con lo cual sería un mayor aporte para la estabilidad de la balanza comercial del país, para mantener el equilibrio económico en el país. ¿No hay una política que les ampare a ustedes de parte del Ministerio de Agricultura para que una situación como esta pueda ser controlada a tiempo? Hemos venido trabajando fuertemente. La verdad es que yo quiero ahí saludar que ha habido una gran apertura de Agrocalidad como autoridad fitosanitaria a cargo de controlar este tipo de la sanidad vegetal en el país. Agrocalidad como parte del Ministerio de Agricultura. Hemos venido trabajando de forma conjunta. Sin embargo, quiero decir que aquí esto es un tema totalmente emergente. Es decir, necesitamos una intervención primero urgente, luego integral en todo el sector, es decir, tenemos que tomar medidas que permitan evitar el avance de la enfermedad porque se están poniendo en riesgo no solo un cultivo muy extenso en el país, sino principalmente, yo digo, el tejido social de estas zonas. El Ministerio de Agricultura ha tenido total apertura, hemos venido trabajando y de hecho hemos podido poner en ya un plan de trabajo que esperamos sea aprobado ya por el señor ministro en las próximas semanas, esperamos que sea entre esta semana y la próxima. Así que al margen de que hemos venido trabajando fuertemente, creo que el sector palmicultor merece
una mayor atención no solo del Ministerio de Agricultura, sino de todo el Gobierno Nacional para atender esta emergencia. Aquí vamos a hacer una pausa. Tenemos importantes mensajes que compartirles a ustedes y luego volveremos para seguir hablando sobre la palma aceitera. ¿Cómo es que se puede controlar la enfermedad que ya se ha presentado? ¿Y qué es lo que se podría ganar si al sector se lo declara en emergencia? Son dos interrogantes cuyas respuestas les vamos a tener al volver.